Y bien, acá con ustedes nuevamente con la segunda parte sobre un programa que titulamos ¿Qué hay detrás de los conflictos generados por la ley 26.160, que desde el año 2006 se prolonga en el tiempo, ya es la tercera vez que se prolonga, con distintas firmas, pero que obviamente que si el objetivo era resolver el problema de los originarios, lo que ha generado es una nueva forma de delito y un nuevo incendio en la Argentina que en plena pandemia, en pleno COVID, no suma para nada y que pareciera que los gobiernos tampoco tienen ninguna voluntad política más que la de prolongarlo en el tiempo. Los invitados que nos acompañan, la doctora Sonia Escudero, el doctor Ricardo Gómez Díez, el doctor Gonzalo Guzmán Codaita, la doctora Florencia Guayar, que fue víctima de esta situación, tanto como lo están siendo la mayoría de los propietarios de ciertas propiedades privadas con títulos desde hace más de 200 años, que son víctimas de la ley 26.160, que inexplicablemente no cumple con el relevamiento territorial para el que le dieron 30.000 millones de pesos y que tiene cosas tan confusas como la de la autopercepción para ser dueño de una tierra y un principio que para mí, desde mi punto de vista, va contra la Constitución, que es el derecho a la propiedad privada. En fin, este y otros temas después del corte con nuestros auspiciantes. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that Iniciamos el plan de arreglo de calle, centro y macrocentro, 1000 cuadras de hormigón, pero hormigón real, de calidad, para que dure mucho tiempo. Estamos haciendo obras para mejorar la ciudad. your dreams came true. Guess she gave you things. Me gustaría que el doctor Gómez Díez, si puede hacer un avance sobre esta cuestión en su investigación. Precisamente en Molinos, hace 210 años, él detecta, ni siquiera fue Isasi Sasmendi, el último gobernador realista, el primero podríamos decir, o el último en el tiempo, en el último. ¿Por qué no nos cuenta, doctor, cuando usted hace todo ese estudio sobre el sistema de representación, qué es lo que descubre? Bueno, básicamente, como usted señala, ese libro trata acerca del sistema electoral vigente en la provincia de Salta, y allí hay un capítulo en el que hago referencia al origen de los departamentos, que son las secciones electorales en base a las cuales se eligen senadores y diputados en la provincia. Y allí, sobre todo, cito un trabajo realizado por la Universidad Nacional de Salta, por la profesora Torino y todo un equipo de docentes de esa universidad. Y el origen de los departamentos está en los curatos, que eran divisiones eclesiásticas del territorio, y en las antiguas haciendas, que se originaban a su vez en mercedes reales. En el caso que usted menciona de Molinos, hay una merced real a favor de Diego Díez Gómez, que era un militar español, que él tiene una hija que después se casa con Domingo Isasi Sasmendi. Bueno, eso era allí la hacienda de Molino, que también era un curato de la Iglesia Católica. Bueno, ese es el origen de los departamentos. Por eso, bien digo en el libro que curatos y haciendas se mezclan en el origen histórico de los departamentos en los cuales se encuentra hoy dividida la provincia de Salta, que
la única utilidad que tienen es a los efectos electorales. Ahora, en el tema que estamos reflexionando, bueno, yo no soy para nada un especialista en esta materia, ¿no? A mí se me ocurre pensar lo siguiente. La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, la reforma del 94 reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, digamos. Pero si uno lee ese inciso completo, allí se hace referencia a que son pueblos que han mantenido su identidad a lo largo de la historia y por el otro lado viven también en comunidad, conservan sus costumbres ancestrales. Distinta es la situación de aquellas antiguas comunidades originarias que luego han experimentado a lo largo, yo diría, de los siglos, experimentado un proceso de mestizaje y de simbiosis cultural, que es otra situación absolutamente distinta a estas comunidades indígenas que han mantenido su identidad y compartir de manera comunitaria la tierra, ¿no? Esto me parece que hay que distinguirlos, porque si no entramos a confundir las cosas. Usted citó lo que yo alguna vez le conté, que es una anécdota real, digamos, que un día en Buenos Aires me encuentro con una persona del Valle Calchaquí, que conocía de tantas veces ir a fiestas patronales en el Valle, y bueno, me encuentro allí en la calle en Buenos Aires y le digo, bueno, hola, ¿cómo andás para acá por Buenos Aires? ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo están las cabras? ¿Cómo está fulano? ¿Cómo está sutano? Y después le digo, bueno, vos viniste a pasear a Buenos Aires. No, me dice, doctor, lo que pasa es que ahora hay subsidios para los pueblos aborígenes. Bueno, yo me quedé, cuando me despedí, me quedé pensando, claro, para la gente criolla, yo lo conocía fundamentalmente por su participación en el Fortín Gaucho de la localidad. Para los criollos no hay subsidios, hay otro tipo de subsidios para los pueblos originarios. Entonces, bueno, acá la verdad que estamos mezclando las cosas, ¿no? A mí me parece que es muy distinta la situación de quienes son criollos, en definitiva, porque ha habido el mestizaje, como señalaba recién, a lo largo de los siglos. Tomamos la conversación del doctor Ricardo Gómez Díez en su relato, donde me parece absolutamente interesante la descripción que usted hace sobre su encuentro en Buenos Aires a los fines de cobrar, digamos, un beneficio por ser originario. Imagínese, doctor, desde el 2006 a la fecha, 15 años, en donde no se hizo el relevamiento, y cuando se pretendió hacerlo fue un acto de violencia en los lugares a donde yo estuve presenciando un avasallamiento sobre los dueños de la tierra, sin siquiera pedir una autorización, entrando con aparato geodésico para ver qué pasaba. Y la verdad, sin tener en cuenta ningún papel, imagínense en 15 años, en donde no se hizo el relevamiento, no se destinó el dinero que estaba previsto para lo que estaba previsto, no hubo ningún tipo de control sobre esto. La pregunta que se hace un ciudadano común es, ¿al servicio de quién está este conflicto nuevo que se inventa, que se agranda y que confunde más a la población? Porque si uno ni siquiera tiene derecho a lo que le pertenece, que es su propiedad, ¿me quiere decir qué sentido tiene invertir en esta República Argentina? Son preguntas que se las hace sobre todo la nueva generación, en donde le digo, en un paréntesis, el índice de suicidio de la Argentina, lamentablemente, y el aumento de la depresión aumentó exponencialmente. Y cuando uno está en la clínica y escucha el sufrimiento de los jóvenes,
aparece la falta de sentido que tiene vivir en este país, donde algunos estudian, apuestan a lo que han sido los ideales familiares de siempre y hacer una vida digna, y hay otros que llegan rápidamente al poder, nadie les pide explicaciones y si se las piden se llevan por delante todas las instituciones. Sí, yo le diría lo siguiente, Estela, me parece, no sé, usted hacía referencia al tema de la autopercepción, que a mí me parece importante, pero en realidad es también un concepto subjetivo. Acá la Constitución está hablando de ese reconocimiento hacia los pueblos indígenas que han conservado su cultura, la vida en comunidad, etcétera. Es decir, acá hay también, la Constitución habla de elementos objetivos para poder identificar esas comunidades que son merecedoras de ese tratamiento que indica la Constitución Nacional. Ahora, si esto se desvirtúa, bueno, ya es otra historia, digamos. Yo creo que hoy en el país hay sin duda comunidades indígenas que pueden ser fácilmente identificables. Nosotros tenemos, por ejemplo, todas las comunidades que viven al margen del río Pilcomayo. Esas comunidades viven en comunidad, sin duda son pueblos originarios y bueno, constituye un desafío encontrar una solución para todas esas personas que allí están. Hay incluso un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay también toda una tarea allí de deslinde de la tierra entre las familias criollas y las familias aborígenes, que son familias criollas que están instaladas ahí desde el 1900, que merecen también que se contemplen sus derechos. Y en el caso de las comunidades es todo un desafío, porque no solamente es entregarles en propiedad comunitaria las tierras que ocupan, sino también es el desafío de cómo esas familias pueden enfrentar la vida con dignidad. Pueden tener un trabajo, pueden tener una actividad productiva, porque hoy en el siglo XXI, evidentemente, vivir de la caza y de la pesca en lugares donde además todo el monte está depredado, donde alguna vez hubo madera que hoy ya no existe, bueno, a mí me parece que eso es imposible. Por eso acá, entre antropólogos, especialistas y demás, hay que buscar la manera de ayudar a esa gente para que tengan una tranquilidad respecto del hábitat que ocupan, pero también tengan una posibilidad de vivir con dignidad y con decoro, ¿no? El origen de las tierras de los Wichí es absolutamente distinto al de otros lugares a donde yo vuelvo a insistir, los valles calchaquíes no son tierras fiscales. Los valles calchaquí tienen 210 años de derecho de propiedad, de pago del inmobiliario, de ejercicio de la posesión. Las tierras de los Wichís son fiscales, en alguna oportunidad inclusive los Wichís, usted me comentaba en este estudio tan interesante en su libro, que algunos del lado de la Argentina y otros que vinieron del Paraguay y que cruzaron el río Pilcomayo, que tienen otro origen, a donde indudablemente quien tenía que tomar cartas en el asunto era el gobierno. El Estado argentino tendría que haber intervenido para poner ese orden con sus instituciones si de una democracia estamos hablando. En todo este tiempo, desde el 2006 a la fecha, 15 años aproximadamente, no ha pasado nada de eso. Y como le digo, uno se anoticia del horror que viven los Wichí por desnutrición, por violencia, porque hubieron violaciones de adolescentes, porque murió algún niño por nacer en situaciones que no eran las apropiadas. Es una prensa amarilla que no soluciona en lo más mínimo la desigualdad de oportunidades que tienen, y son dos realidades, tanto como son otras, que ahora aparecieron los lules, hay otras que están cerca del Mojotoro, en donde esto se convierte en 15 años en una nueva forma de delito
sin ser nombrado como delito, en donde hay que ir a mediación. ¿A mediar qué? Lo que ha sido propiedad de cada uno de ellos, defendido absolutamente. ¿Mediar qué? Esa es la solución. No, no hay que mediar absolutamente nada en esta historia. Uno puede mediar ciertas cosas, la manera, etcétera, pero imagínese si a alguien se le presenta a su casa de San Lorenzo a pedirle una mediación para que le done el parque donde juegan los chicos. Escúcheme, es su casa, doctor. Usted no va a mediar su casa a pedido de la justicia para solucionar qué, para prolongar una agonía, diríamos. Me queda la pregunta, doctora Sonia, usted estuvo en el Senado, seguramente conoce a Balestrini, conoce, bueno, Pampullo también, Enrique Hidalgo, Estrada. Nos gustaría su opinión sobre qué se ha vivido en esa oportunidad, cuál ha sido, si es que hubo, y si usted tiene posibilidad de darnos una opinión, el objetivo de la ley esta que pretendía solucionar y dar igualdad de oportunidades y terminó siendo durante 15 años en un incendio en la Argentina y en una nueva forma de delito. A ver, Estela, yo quiero primero establecer un poco la visión histórica del reconocimiento a la propiedad y posesión de las tierras que las comunidades indígenas tradicionalmente ocupan. El primer reconocimiento fue de la Constitución de Salta, primera en el país, recuperación democrática, 1986, el primer reconocimiento es de la Constitución de Salta. Pero dice, el derecho a la propiedad y posesión de las tierras fiscales que tradicionalmente ocupan y que el Estado tenía que ocuparse de resolver los otros conflictos. Entonces la provincia tuvo un comportamiento sostenido desde entonces de resolver los conflictos. Así se resolvieron Palermo, Luracatao, Mecollita, en fin, se fueron resolviendo los problemas. Ahora, 1998 la Constitución Nacional reconoce también la preexistencia étnica y cultural y reconoce el derecho de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades. Nosotros, ¿cómo resolvíamos lo que no se podía resolver por negociación? Lo hacíamos con expropiaciones. Entonces, en muchos casos se promovían expropiaciones nacionales. Cuando Alicia Kirchner era senadora, ella dice, ¿por qué la nación va a tener que pagar expropiaciones tan caras si se trata de tierra que constitucionalmente le pertenece a las comunidades indígenas? Entonces, para resolver estas cuestiones, dice, sacamos esta ley, durante 3 años no hay desalojos, se hace una radiografía de dónde están localizadas las comunidades para ver, bueno, cuáles son las situaciones de conflicto y de qué modo se resuelve, pero con otra ley. Porque esta ley solamente suspende los desalojos y ordena, ¿no es cierto?, el relevamiento, pero no decide cuál es el mejor derecho en caso de conflicto, ¿no es cierto? Alguien que tiene un título hace 200 años y esta comunidad indígena que reclama que ese es su lugar tradicional desde antes que llegaran los españoles, digamos. Ese es el tema del conflicto que la ley no ha resuelto y la Constitución tampoco ha resuelto. Ahora, yo creo que el fracaso de esta ley de emergencia es la falta de colaboración de los gobiernos provinciales. Si los gobiernos provinciales se hubieran puesto a la cabeza en sus provincias de hacer un relevamiento, porque cada gobernador sabe cuál es la situación particular en sus provincias, ya tendríamos que tener el relevamiento resuelto y hubiéramos podido ver, bueno, cómo afrontamos estas soluciones, cuál va a ser la solución en cada conflicto de derechos que se produzca. Los gobernadores decidieron boicotear la ley. No avanzaron en los relevamientos, al contrario, hubo entonces una disputa política, dejaron que algunos funcionarios nacionales fomentaran la constitución de comunidades indígenas ahí donde no había comunidades, pero de lo que sí estoy segura es que la ley no fomentó la usurpación de tierras. La ley por sí sola no lo fomentó.
yo creo y me extraña que hasta ahora no haya un planteo de inconstitucionalidad de las sucesivas prórrogas, porque usted puede, digamos, suspender los desalojos por un plazo razonable, pero no puede suspender un derecho de propiedad por tanto tiempo. O sea, me parece que las sucesivas prórrogas ya son inconstitucionales. Y el país perdió una oportunidad extraordinaria de hacer una regulación de la propiedad comunitaria indígena cuando se debatió el nuevo Código Civil y Comercial. O sea, había proyectos ya de incorporar un capítulo que estableciera, bueno, en qué condiciones se reconoce la propiedad comunitaria indígena. Bueno, las comunidades fueron convencidas de que ellos no debían ser un capítulo del Código Civil, sino que necesitaban una ley especial. Y por supuesto la ley especial nunca llegó. Entonces, yo lo que creo es que las sucesivas prórrogas ya son inconstitucionales, o sea, habría que ver cuáles son los relevamientos que ya se hicieron y hay que ver cómo se resuelve cada conflicto. Entonces, tendrá que haber una ley especial que determine en qué casos ese relevamiento se transforma en propiedad y en qué casos habrá que resolverlo por expropiación o en qué casos directamente tiene que ser rechazado. Pero me parece que es el momento, este momento ha llegado. Y, digamos, sería mejor que el gobierno nacional deje que cada provincia vaya resolviendo sus conflictos, porque cada provincia conoce, nosotros tenemos diferentes áreas, hemos resuelto muchísimos conflictos y uno que no hemos resuelto es el que, decía Ricardo, el que tuvo que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sin embargo, a pesar de la sentencia de la Corte, todavía en el terreno no lo hemos resuelto. Entonces me parece que habría que ver, bueno, que no haya más prórrogas y que realmente se dé un tiempo para que cada provincia haga un abordaje de su situación y plantee ante el gobierno nacional, bueno, cuáles son los conflictos que no puede resolver y que necesita una solución especial. Y yo creo que en este momento, digamos, si alguien es titular en forma pública, pacífica, ininterrumpida, digamos, y con título, y tiene personas que invaden su propiedad, me parece que la justicia tiene que hacer valer su derecho y me parece que la justicia tiene que actuar, aunque exista una ley que suspenda los desalojos, porque esa ley hay que plantear ya es inconstitucional, porque ha excedido razonables pautas temporales para una suspensión preventiva de derechos constitucionales como es el derecho de propiedad. Brillante. La pregunta, Sonia, ¿al servicio de quién está la falta absoluta de gestión de los gobiernos provinciales? Porque el título de este programa, que a mí me llevó, digamos, pensarlo bastante, es qué está detrás de la prolongación de un conflicto que en definitiva es desangrar más al pueblo argentino en momentos como este, donde la pandemia ha cambiado absolutamente la economía del mundo. Todos los países están afectados. Este es un país que tiene una economía marginal, donde el que invierte en la producción primaria, que es lo que salvó a la Argentina, el productor, porque es así, esas son las características, en un planeta a donde la comida ya no alcanza para distribuirla entre todos los habitantes, uno tiene que lidiar además con una presentación confusa, donde el conflicto se presenta, como lo acaba de expresar Florencia Guayar, en el momento, que creo que Florencia ese detalle no sé si está claro, en donde había que plantar en un ciclo muy corto de agricultura, ahí es a donde Florencia queda atrapada en su propia casa y no puede seguir avanzando con lo que era su circuito agrícola, que era plantar en ese momento. Entonces, a mí me parece que ahí, doctora, usted hizo una puntuación. Me gustaría que nos dé su opinión con toda sinceridad. Este es un programa cuyo objetivo verdaderamente es dar una visión panorámica de la verdad, desde donde cada cual la ve, porque es lo que nos hace bien y nos va a permitir salir de esta situación en la que estamos.
Bueno, yo creo, y creo que fueron todos los gobiernos, digamos, Romero, Urtubey y ahora Sáenz, los que han decidido correrse del problema. Y me parece que eso es incorrecto. Digamos, si hay un conflicto en la provincia, bueno, el gobierno tiene que armar una mesa de diálogo, como lo armamos en su momento con el conflicto de los lotes 55 y 14. Una mesa de diálogo, acercar las posiciones de las partes, ver si realmente existe la comunidad indígena o no existe. Ver también si esos pobladores, aunque no sean indígenas, aunque sean pequeños campesinos, tienen derecho también, si viven de la tierra y la trabajan, tienen derecho también a tener su parcela. Y bueno, y así se han resuelto muchos conflictos. O sea, la Secretaría de Agricultura Familiar del Gobierno Nacional resolvió muchos conflictos, especialmente en el área de embarcación, o sea, en la propia finca de Macri, resolvió conflictos y el titular terminó cediendo una parte de la finca en titularidad a esos pequeños campesinos, reconociendo que estaban viviendo de la tierra desde hacía mucho tiempo. Entonces, pero si no hay diálogo, hay conflicto y hay violencia. Entonces, me parece que el gobierno provincial debería finalmente establecer mesas de diálogo y sentar también a un funcionario nacional para que vea que las cosas no son a veces como se las cuentan en Buenos Aires. O sea, hay que estar en el territorio, hay que estar en el terreno y ver cada caso concreto. Porque a lo mejor hay un titular registral, supongamos la finca Jacimaná, tiene 1 millón de hectáreas en el título y cambia de titularidad porque la ponen como garantía hipotecaria para sacar plata en bancos internacionales, no se paga, se remata, viene un nuevo titular y las personas que viven ahí, que viven desde tiempo inmemorial, no tienen ningún título. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo no vamos a poder hacer una mesa de diálogo y decir, bueno, ahí hay 1 millón de hectáreas, tal vez 400.000 se las podemos dar a estas comunidades que viven desde tiempo inmemorial, porque el titular registral no está haciendo ningún tipo de aprovechamiento, pero tiene que haber una mesa de diálogo, tiene que haber, digamos, el conflicto de los lotes 55 y 14, 640.000 hectáreas, digamos, es tierra fiscal porque no estaba titularizada, pero en realidad estaba siempre ocupada por indígenas y por criollos. ¿Cuál fue la solución? 400.000 hectáreas para las comunidades indígenas y 240.000 para los criollos que acrediten que están viviendo de la tierra desde hace muchos años, obviamente. Y bueno, y así se van resolviendo los conflictos. Entonces, una ley que suspendió los desalojos por 3 años debió prorrogarse solamente por una vez. El resto de las prórrogas a mí me parece que son inconstitucionales, porque además no se está avanzando en los relevamientos. Estamos con el tiempo de Zoom que nos lo pone el mundo. Muchas gracias a todos ustedes por la participación y a nuestra audiencia también. Hasta la semana que viene y gracias por estar con nosotros.